Saludos, mi nombre es Santiago González y en este video vamos a hacer un pequeño análisis contrastivo entre dos documentos equivalentes de una publicación que realizó la ONU con motivo del Decenio Internacional de las Ciencias para el Desarrollo Sostenible, la versión en español, Fomentar la ciencia para todos, y la versión equivalente en inglés, Fostering Science for All. Eh, lo primero que es bueno apreciar en este tipo de documentos es que tienen una maquetación, podría decirse que exacta, ¿cierto? Es típico de esta clase de publicaciones en los que la ONU trata de impactar o de llegar a un público muy amplio sin que se pierda ni el contenido ni la calidad del mismo, ¿cierto? Es un documento que consta de 16 páginas y que básicamente lo que trata de hacer es de impulsar a que la ciencia permita ayudar a cumplir con los requerimientos que se han planteado para los próximos años con respecto al manejo de residuos y de todas las situaciones climáticas que han ido apareciendo. Eh, Ahora sí, con respecto al análisis contrastivo, aparte de esta parte de maquetación en ambos documentos, vamos a hacer un primer análisis que tiene que ver con la materialidad de las palabras. Con la ayuda del programa Gemini, lo que se hizo fue analizar una recurrencia de las palabras que aparecían en ambos documentos y se hizo una extracción terminológica en la que se logró clasificar las palabras en tres grupos. El primer grupo es un grupo en el que se observa una similitud o una alta similitud entre las palabras en ambos idiomas. Como podemos apreciar, algunas de estas palabras tienen sus raíces casi que idénticas o idénticas, y los cambios que tienen son simplemente ya sea o en el sufijo o en el prefijo. Por ejemplo, la palabra published y la palabra publicado tienen la raíz exactamente igual y únicamente cambia el sufijo. La palabra organization y la palabra organización tiene un comportamiento similar. La variación es muy mínima y también se da en la parte del sufijo. Si bajamos y analizamos por acá, hay palabras que tienen un comportamiento diferente. Por ejemplo, la palabra inequality y desigualdad tienen el cambio ya no en el sufijo, aunque sí, pero es más notorio en el prefijo como tal, que en la palabra inequality aparece con IN y en la palabra desigualdad con DES. Hay palabras que a diferencia de los ejemplos anteriores, como animals y animales, podrían decirse que son casi exactas, ¿cierto? Y que el cambio es muy mínimo y que de hecho fonéticamente no es muy visible la diferencia entre ellos. Entonces, este primer grupo es un grupo muy amplio en el que se podría decir que hay una similitud muy alta en las palabras de ambos idiomas. En el segundo grupo, un grupo ya un poco más reducido, lo que se aprecia es que hay sintagmas que tienen un orden invertido, pero aunque el orden sea diferente o sea opuesto, en realidad cada una de las palabras que hace parte del sintagma son muy similares, ¿cierto? En United Nations y Naciones Unidas, si bien el orden está invertido, pues se logra apreciar que cada una de las palabras tiene una alta similitud. Y por acá tenemos un grupo en el que sí se aprecia que hay muy poca similitud, ¿cierto? Son palabras con muy poca relación.
La más notoria es world y mundo, ¿cierto? Como podemos apreciar, esta palabra, digamos que desde el punto de vista morfológico, en realidad no tiene una mayor similitud. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de palabras y con este tipo de documentos? Son documentos que tienen una terminología muy académica, muy científica, y que estos términos con estas características son términos muy globales o muy internacionales y que tienen un origen, para al menos estos dos idiomas, un origen en raíces griegas y latinas, lo que hace que esas similitudes permanezcan en ambas lenguas. Entonces, ese es el primer nivel de análisis que se hace del documento o de los documentos, y a continuación pasamos a un segundo tipo de análisis. Un segundo tipo de análisis, no, el segundo nivel. En este segundo nivel lo vamos a hacer en varias partes. La primera parte va a ser una parte de categorías gramaticales. Se cogieron dos fragmentos, se analizaron varios, pero pues se optó por exponer estos dos, el fragmento en inglés y el fragmento en español, que pueden apreciar. Y las primeras diferencias que podemos observar están señaladas con azul, ¿cierto? La presencia de artículos en la versión en español que están ausentes en la versión en inglés. Esa es la primera. Y la segunda es que lo que se maneja en inglés con un adjetivo posesivo se maneja en español con un adjetivo y con una preposición. Entonces, algo importante a resaltar es la economía del lenguaje en la lengua inglesa, economía que no se mantiene en las versiones en español. Hay una diferencia contrastiva fundamental en la que vemos que en el inglés se opta más por una forma sustantivo más el posesivo más sustantivo, mientras que en el español hay una estructura más amplia en la que aparece el artículo, el sustantivo, el adjetivo y ya las preposiciones que puedan llegar, o los complementos que puedan llegar adicionales. Algo también que se puede apreciar desde el punto de vista gramatical es el hecho de que en el español hay concordancias de género y número que en el inglés no se aprecian eh, en los adjetivos, ¿cierto? Los adjetivos del inglés son invariables, mientras que los adjetivos en español, en el caso de la oración que estamos analizando, son adjetivos plurales y masculinos para poder concordar con los sustantivos a los que están modificando. Una segunda parte dentro de este segundo nivel de análisis es el análisis de funciones sintácticas y relaciones lógicas. La oración seleccionada es esta que vemos acá, y vemos que dentro de la oración tenemos el sujeto, un pronombre personal, el predicado verbal, el objeto directo, que sería otro sustantivo, un complemento de propósito o finalidad, eh, unos objetos directos de los verbos en infinitivo y unos modificadores. Hay otra oración que hace parte de ese párrafo que se analizó que tiene, digamos, un comportamiento similar, pero en la oración en español, si vemos la primera diferencia grande que se aprecia en ese análisis, es la ausencia de un pronombre o de un sujeto, lo que llamamos un sujeto elíptico, porque como vemos acá no aparece el sujeto nosotros, pero ventaja que tiene el español, que no tiene el inglés, es el hecho de que la conjugación verbal nos permite deducir ese sujeto que se está omitiendo desde el principio. Tenemos el predicado verbal, el objeto directo y el complemento circunstancial al igual que en el otro. Aquí está el análisis de toda la oración y digamos que son análisis muy similares.
en ambos lenguajes. Ahora, el tercer nivel. El tercer nivel es un nivel que, si bien eh, es un nivel, podría decirse que muy subjetivo, es un nivel del que podemos apreciar, aquí nos vamos a venir para los dos documentos, y es que el autor de ambos textos está tratando de acercarse, bueno, el autor de cada uno de los textos trata de acercarse para concientizar a las personas sobre el manejo que se da y hacia lo que se quiere llegar, digamos, mediante el desarrollo de ciencia. Lo que se quiere transmitir con ambos documentos es que la ciencia debe usarse en pro de beneficios para la humanidad, ¿cierto? Eh, Como podemos apreciar, tanto en la versión en inglés como en la versión en español, lo que se usa es un lenguaje, digamos, miremos por ejemplo acá en Acepta el desafío y da forma al futuro, lo que podemos apreciar en esta partecita es que el autor trata de usar un lenguaje muy cercano, un lenguaje, digamos, ya no tan científico, con el fin de concientizar a la persona que está leyendo. Podría decirse que este artículo o estos artículos, estos documentos, si bien están dirigidos hacia un personal muy amplio, digamos que la maquetación, las imágenes que se usan, es un lenguaje que permite que el documento sea de una cercanía entre quien lo escribe y quien lo lee, con el fin de generar esa sensibilización y esa concientización sobre el uso de la ciencia como un aliado en el manejo de la polución y de todo el cambio climático. Eh, Todo esto, digamos que lo confirma el uso de imágenes, el uso de logos, el uso de colores que permiten hacer, digamos, un poquito más amigable el texto, por llamarlo de alguna manera. El texto es muy amigable con el lector y es un texto de fácil lectura. Las cifras, como debemos ver, son cifras muy pocas las que se utilizan como tal. Y si bien no es la finalidad del documento no es hablar de cifras como tal, sino que la finalidad del documento es concientizar a la persona que lo lee para que de alguna manera haya un acercamiento y una concientización de lo que puede estar ocurriendo si no se atiende de manera imperativa lo que se plantea en esta agenda, ¿cierto? Por ejemplo, esta frase, a menos que actuemos ahora, la Agenda 2030 se convertirá en un epitafio de un mundo que podría haber sido. Ahí efectivamente podemos mirar que el autor o los autores del texto lo que quieren es como ponernos en preaviso y decir, venga, hay que actuar de alguna manera porque desde la ciencia podemos generar estrategias para mejorar situaciones. Y básicamente, pues eso es, digamos, lo que se puede apreciar con el contraste entre ambos textos.